Mi nombre es Rosa Elena Morales. Tengo 68 años y durante toda mi vida pensé que el amor de una madre era suficiente para ganarse el respeto de sus hijos. La frase que escucharás a continuación cambió por completo la forma en que veía a mi propia hija. Fue un jueves por la tarde, uno de esos días tibios de primavera en que el sol entra suave por las cortinas y el olor del café recién hecho llena la casa. Yo estaba preparando pan dulce para cuando llegaran mis nietos, como hacía cada semana. Pero ese día fue mi hija Claudia quien tocó la puerta, sola, sin aviso, y con ese tono que solo usa cuando viene a pedirme algo. «Hola, mamá», dijo sin besarme la mejilla. Llevaba un vestido caro, de esos que su esposo le compra en el centro comercial. Se sentó en el sillón de cuero que aún conserva las marcas del tiempo, cruzó las piernas y comenzó a revisar su teléfono. «¿Quieres café?», le pregunté con una sonrisa que me costó sostener. «No, gracias. No tengo mucho tiempo», respondió. Yo sabía que venía una conversación incómoda. Claudia nunca venía solo para visitar. Desde que se casó con Julián, un hombre 20 años mayor y con dinero, cambió. Ya no era la muchacha dulce que lloraba por no encontrar trabajo. Ahora me miraba como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en su sala perfecta. «Mamá», comenzó de repente, sin mirarme a los ojos. «¿Sabes que la mamá de Julián compró su primera casa sola? Sin ayuda de nadie, todo con su esfuerzo. Ella sí supo salir adelante». Guardé silencio. Ya sabía a dónde iba. «Diferente de ti, claro», agregó riéndose. «Siempre tuviste a papá, y después a nosotros, dependiendo de ti. Nunca hiciste nada solo por ti misma». Las palabras me atravesaron como cuchillos, no por el desprecio, sino porque venían de la hija por la que había dado mi vida. Respiré hondo. No respondí enseguida. Aprendí que el silencio duele más que los gritos, pero ella insistió con una sonrisa que me heló el alma. «No te ofendas, mamá. Solo digo que no todas las mujeres nacen para ser independientes. La mamá de Julián conquistó todo sola. Tú, en cambio, solo te dedicaste a ser ama de casa». Solté una pequeña risa, de esas que nacen no de alegría, sino de cansancio. «¿De verdad crees eso, hija?», le pregunté. «Claro, ¿qué otra cosa hiciste? Siempre viviendo de papá, después ayudándote de nosotros. Julián dice que deberías agradecer que te ayudamos con los gastos del gas y la luz». Entonces algo dentro de mí se encendió. No era rabia, era claridad. Me limpié las manos en el delantal, la miré directo a los ojos, y con la voz más tranquila del mundo le respondí. «Está bien, Claudia. A partir de hoy dejaré de pagar tus cuentas. Que tu suegra te ayude ahora». Su sonrisa se congeló. Parpadeó 2 veces como si no hubiera entendido. ¿Qué cuentas, mamá?». Las palabras salieron inseguras, temblorosas. «Las de siempre, hija. El préstamo del coche, la mensualidad del jardín de los niños, tu tarjeta atrasada, todo eso que nunca hiciste sola». Su rostro se puso blanco. Yo no dije nada más. Serví mi café y me senté frente a ella, en silencio, mientras el reloj marcaba los segundos como golpes de tambor. «¿Tú pagas eso?», murmuró, incapaz de sostener mi mirada. «Desde hace 3 años», respondí, «porque cuando Julián se quedó sin trabajo, no quise que tus hijos pasaran hambre. Pero no te preocupes, mi amor. Ya no lo haré más. Al fin y al cabo, tu suegra lo conquistó todo sola, ¿no?». El silencio que siguió fue más pesado que el aire. Claudia se levantó sin decir palabra, con los ojos brillando de vergüenza o de ira, no supe cuál de los dos. Cerró la puerta y me dejó sola con mi taza de café. El vapor se disipaba lentamente, igual que la paciencia que me quedaba. Esa noche, mientras miraba las luces del vecindario desde mi ventana, recordé todas las veces que Claudia había venido a pedir ayuda. Cuando perdió su primer empleo, cuando se divorció del padre de mis nietos, cuando enfermó y no tenía seguro médico. En todas esas ocasiones estuve allí, sin pedir nada a cambio.
Y ahora yo era la mujer que no conquistó nada. Pero lo que mi hija no sabía era que yo también tenía mi propia historia, una que nadie conocía. Y que, a diferencia de su suegra, mis conquistas no se medían en dinero o propiedades, sino en algo mucho más valioso. Aquella noche, mientras la casa se sumía en el silencio, tomé una decisión. Iba a enseñarle a mi hija lo que realmente significa conquistar algo sola. Y esa lección la recordaría por el resto de su vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando el viejo tic-tac del reloj que había pertenecido a mi madre. Pensaba en las palabras de Claudia, repitiéndose una y otra vez en mi cabeza como una herida abierta. Mi suegra conquistó todo sola, diferente de ti. ¿Qué sabría ella de lo que cuesta conquistar algo cuando nadie te tiende la mano? Cerré los ojos y regresé en el tiempo, al año 1983, cuando mi vida se partió en dos. Tenía 26 años y una niña de 4, mi Claudia. Vivíamos en un pequeño cuarto de renta en Iztapalapa. Mi esposo Ricardo trabajaba como chofer de camión. Era un hombre bueno, pero con demasiadas ilusiones y poca suerte. Una noche no regresó. Me llamaron del hospital. Había habido un accidente en la carretera a Puebla. Recuerdo cada detalle de esa madrugada. El sonido del teléfono, el olor del café frío, la sensación de vacío en el pecho cuando supe que nunca volvería a verlo. A partir de ahí, todo dependía de mí. Vendí las pocas cosas que teníamos y me fui con mi hija a vivir a una casita prestada en las afueras. No tenía estudios ni familia cercana. Lo único que sabía hacer era coser. Así que empecé de cero, con una vieja máquina Singer que me había dejado mi madre. Cada puntada era una batalla. Por las mañanas llevaba a Claudia a la guardería y por las tardes cosía hasta que me dolían los ojos. Hacía uniformes escolares, cortinas, manteles, lo que fuera. A veces no había carne en la mesa, pero nunca faltó comida. Cuando el dinero no alcanzaba, vendía tamales en la esquina. Conocía el cansancio, el verdadero, ese que se mete en los huesos y no se cura con dormir. Pasaron los años, y con esfuerzo conseguí algo que me parecía imposible, un pequeño local en el mercado del barrio. Lo llamé Costuras Morales. Era un cuartito de 3 por 3 metros, con paredes despintadas y un ventilador que apenas funcionaba, pero era mío. Ahí pasé los siguientes 20 años de mi vida, viendo crecer a mi hija entre rollos de tela y clientes fieles. Cuando Claudia cumplió 17, quiso estudiar diseño de modas. No teníamos dinero para la universidad, pero encontré una manera. Durante 2 años me levanté a las 4 de la mañana para limpiar oficinas antes de abrir mi taller. Con ese segundo trabajo pagué su inscripción y sus libros. Ella lo sabía perfectamente. Y, aún así, ahora tenía el descaro de decir que yo nunca conquisté nada. Suspiré y me levanté de la cama. El amanecer comenzaba a pintar de azul las paredes. Fui hasta mi tocador, abrí el cajón de madera y saqué un sobre amarillento. Dentro estaban las fotos viejas del taller, los recibos de los pagos de Claudia y una carta que nunca le entregué. La había escrito el día en que ella se graduó. Decía: «Hija, todo lo que ves a tu alrededor, cada puntada, cada peso, cada lágrima, fue mi manera de conquistarlo sola. Puede que no tenga diplomas ni joyas, pero mi mayor riqueza eres tú. No olvides nunca de dónde vienes». Doblé la carta y la guardé otra vez. No se la daría aún. Primero tenía que entenderlo por sí misma. Sonó el teléfono. Era Laura, mi vecina. «Rosa, ¿te enteraste? El negocio de Julián está en problemas. Dicen que vendió el coche de lujo para pagar deudas». No dije nada, solo respondí. Ya me imaginaba. Era el principio de algo. Lo sentí. La vida, tarde o temprano, pone a cada uno en su lugar. Y mi hija pronto aprendería que no se mide la independencia por el dinero, sino por la dignidad. Esa tarde, mientras tomaba mi café frente a la ventana, vi pasar a Claudia al otro lado de la calle. Caminaba rápido, con el teléfono en la mano. Su expresión era tensa.
A los pocos minutos el timbre sonó. —¿Puedo pasar? —dijo desde la puerta con una voz distinta, menos altiva. —Claro, hija —respondí. Entró despacio, mirando el suelo. —Mamá, necesito hablar contigo. Es sobre Julián. Estamos teniendo algunos problemas económicos. Yo asentí sin decir palabra. —¿Podrías prestarme algo de dinero? Solo por este mes. Ahí estaba. El círculo se cerraba. La misma mujer que horas antes me había dicho que su suegra conquistó todo sola, ahora venía a pedirme ayuda. Tomé aire, respiré hondo y le dije con calma: ¿y por qué no le pides a tu suegra, mi amor? Ella conquistó todo sola, ¿no? Claudia abrió la boca, pero no salió sonido. Se sentó en el mismo sillón donde horas antes había lanzado su veneno, y por primera vez en años la vi sin máscaras. Una lágrima le cayó por la mejilla. —Mamá, lo siento. —Shh —le interrumpí—. No tienes que disculparte, solo tienes que aprender. Ella no sabía que esa conversación sería apenas el comienzo. A partir de ese día, iba a descubrir quién era realmente su madre. Y cuando terminara, entendería que las verdaderas conquistas no siempre dejan títulos, sino cicatrices. Después de que Claudia se fue aquella tarde, quedé sentada largo rato frente a la ventana. El sol bajaba despacio, tiñendo el cielo de naranja, y las sombras de los árboles se estiraban sobre la calle como si quisieran abrazarla. No sentía rabia. Lo que sentía era una especie de tristeza vieja, resignada, la que uno guarda en el fondo del pecho cuando sabe que ya no hay nada que explicar. Esa noche abrí mi cuaderno azul, mi libreta de los años difíciles. Ahí tenía todo anotado, cada peso que gané, cada deuda que pagué, cada préstamo que hice a mis hijos sin que ellos lo supieran. En la primera página había un número subrayado con tinta roja: 480,000 pesos. Era lo que había acumulado poco a poco, durante 30 años, con mis costuras, mis limpiezas y mis noches sin dormir. No era una fortuna, pero era suficiente para no depender de nadie. Nadie lo sabía, ni siquiera mis hijos. Era mi secreto, mi escudo. Pasé mis dedos por las hojas amarillentas donde cada cifra contaba una historia: el pago de la hipoteca, los uniformes de la escuela, los libros de Claudia, el préstamo para el negocio de Junior. Todo estaba ahí, escrito con paciencia, como si cada palabra fuese una prueba. Y me prometí que cuando llegara el momento, esas páginas hablarían por mí. Al día siguiente, fui al banco. Saludé a la cajera de siempre, una muchacha joven con una sonrisa amable. —Buenos días, doña Rosa. ¿Todo bien? —Sí, mija, todo bien. Solo quiero hacer una transferencia. Mientras firmaba los papeles, pensé en algo que había postergado por años: invertir en mí. En toda mi vida, nunca había comprado nada que no fuera para los demás. Esa tarde lo hice. Fui a una agencia de viajes, miré un cartel que decía: «Viaja sin miedo, descubre el mundo», y por primera vez me atreví. Reservé un viaje a Mérida, sola. Cuando llegué a casa, el teléfono sonó. Era Marisol, una de mis antiguas aprendices del taller. «Doña Rosa, ¿se acuerda que le conté de la tienda online que estaba abriendo? Pues me está yendo bien y quería ofrecerle algo. Estoy buscando a alguien con experiencia para ayudarme con los diseños. Sería desde casa, sin horarios». Me quedé en silencio unos segundos. «Pagaría poco, ¿verdad?», bromeé. Marisol rió. «Al contrario, la pago bien, porque sé lo que vale su trabajo». Acepté. No por el dinero, sino por lo que simbolizaba. Era la prueba de que mi valor seguía intacto, aunque mi hija no lo viera. Esa misma semana, Claudia volvió a llamarme. «Mamá, ¿podemos hablar?», dijo con voz nerviosa. «Es que Julián perdió su empleo». «Lo siento mucho, hija». «Sí, estamos pensando en vender el departamento, pero si tú pudieras ayudarnos con un préstamo». «¿Y tu suegra?», pregunté con suavidad. «Ella conquistó todo sola, seguro puede apoyarlos».
El silencio del otro lado fue largo, incómodo. Mamá, por favor, no empieces con eso. No empiezo nada, hija. Solo te recuerdo tus palabras. A veces lo que decimos se nos devuelve. Colgué. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de fuerza contenida. Había pasado toda una vida cediendo, callando, perdonando, pero por primera vez sentí que era yo quien tenía el control. A la mañana siguiente fui a visitar a don Ernesto, el contador del barrio que siempre me ayudó con mis trámites. Don Ernesto, le dije, quiero poner mis papeles en orden, todo a mi nombre, y quiero dejar instrucciones sobre qué hacer con mi dinero si me pasa algo. ¿Herederos?, preguntó él. Sí, pero no mis hijos, respondí. Quiero que se done a una fundación de mujeres que trabajan solas, y una parte para Marisol, por su ayuda. El hombre levantó la vista, sorprendido. ¿Está segura, doña Rosa? Más que nunca. Esa decisión no fue por venganza, fue justicia. Porque a veces los hijos creen que sus padres estarán ahí para siempre, sin entender que el amor también tiene límites. Los días siguientes fueron tranquilos. Me dediqué a coser un vestido azul cielo, el mismo color de la blusa que llevaba el día en que conocí a mi esposo. Lo hice para mí, sin motivo. Cuando me lo probé, me miré al espejo y vi a una mujer distinta. La espalda recta, el rostro sereno, los ojos cansados pero vivos. No necesitaba demostrar nada a nadie. Una semana después, Claudia volvió a aparecer. ¿Puedo quedarme unos días contigo, mamá?, preguntó desde la puerta con ojeras y la voz quebrada. Claro, hija, respondí. Esta siempre fue tu casa. Entró con una maleta pequeña. Tenía el orgullo roto, el maquillaje corrido, y esa mirada de quien por fin entendió algo que no quería entender. ¿Julián? Se fue con otra y dejó deudas. No dije nada. Le preparé café. Mientras ella lloraba en la mesa, me di cuenta de que el destino se había encargado de lo que yo no necesitaba decir. A veces la vida no castiga con ira, sino con espejo. La abracé en silencio. No porque la perdonara todavía, sino porque una madre siempre sabe cuándo una hija está lista para aprender. Claudia se quedó en mi casa más tiempo del que imaginaba. Al principio apenas hablábamos. Ella dormía en el cuarto de huéspedes, pasaba el día encerrada con su teléfono, buscando trabajo o llorando a escondidas. Yo no preguntaba. Solo dejaba su desayuno listo, un plato de frutas y café caliente, como cuando era niña. Durante esas semanas, el silencio fue nuestro idioma. Una noche, sin embargo, algo cambió. Estaba cosiendo en mi pequeña mesa del comedor cuando la escuché decir: «Mamá, ¿todavía haces encargos?» «De vez en cuando», respondí sin levantar la vista. «¿Puedo ayudarte? No quiero estar todo el día sin hacer nada». Esa fue la primera grieta en el muro. Le pasé una tela azul y le enseñé a enhebrar la aguja, igual que cuando era pequeña. Al principio le temblaban las manos, pero con paciencia fue aprendiendo. Entre una puntada y otra, las palabras empezaron a salir. «Yo no sabía que tú pagabas tantas cosas por mí», murmuró. «Porque no era necesario que lo supieras», respondí. «Lo hice porque eras mi hija, no porque esperara gratitud». «Pero fui injusta contigo». «No, hija, solo fuiste joven y soberbia, dos cosas que con el tiempo se curan». Claudia bajó la cabeza. Vi sus ojos llenarse de lágrimas, pero no lloró. Esa noche cenamos juntas por primera vez en años. Arroz, frijoles y un pedazo de pollo. Nada especial, pero sabía a reconciliación. Los días siguientes trajeron algo inesperado: paz. Claudia empezó a salir a caminar conmigo por las mañanas y a veces incluso se reía. Un domingo me acompañó al mercado, ayudándome a cargar las bolsas. Y ahí, frente al puesto de flores, ocurrió algo que no olvidaré. Ella tomó un ramo de bugambilias y lo sostuvo con cuidado. «Estas eran las flores favoritas de papá, ¿verdad?», asentí. «¿Sabes? Siempre pensé que él fue quien te mantuvo fuerte, pero ahora entiendo que eras tú quien lo mantenía a él».
Esa frase fue todo lo que necesitaba escuchar. Aquella noche abrí mi cuaderno azul. Claudia me observaba desde la mesa. ¿Qué es eso, mamá? Mi historia, respondí. Todo lo que viví, lo que gané y lo que perdí. Le mostré algunas páginas, los recibos de su universidad, los pagos del coche, los ahorros, los préstamos. Ella se tapó la boca con las manos. Mamá, todo esto lo hiciste tú sola. Sí, así es como se conquista la vida, no con palabras, sino con acciones silenciosas. Se quedó mirando los números, los años escritos con tinta desvanecida, y comprendí que por fin estaba viendo la verdadera magnitud de lo que había hecho por ella. Pero aún no era momento de revelarlo todo. Todavía faltaba el último paso. A los pocos días, recibí una llamada de Marisol, mi antigua alumna. Doña Rosa, ¿podría venir mañana al taller nuevo? Vamos a inaugurar la boutique y quiero que usted vea lo que logramos gracias a sus enseñanzas. Acepté encantada. Cuando colgué, miré a mi hija. ¿Quieres venir conmigo mañana? Creo que te gustará ver cómo se conquista algo sola. Ella sonrió, tímida. Sí, mamá, me encantaría. Al día siguiente, fuimos juntas. La boutique era pequeña, pero hermosa. Paredes blancas, vitrinas con vestidos finos, un letrero que decía Diseños Morales en Marisol. Claudia se detuvo en seco. ¿Diseños Morales?, preguntó. Sí, hija, ¿es mi apellido? Marisol quiso mantenerlo como homenaje. Yo soy su socia silenciosa. La ayudé a iniciar el negocio hace años. Claudia se volvió hacia mí, incrédula. ¿Socia? Sí, yo puse el capital. Ella puso el talento joven. Confié en ella y no me equivoqué. Vi en su rostro una mezcla de asombro y admiración. Era la primera vez que me miraba no como su madre, sino como una mujer completa. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque preferí que pensaras que no tenía nada, hija. A veces, el valor de una persona se revela cuando creen que no tiene nada que ofrecer. De regreso a casa, el aire se sentía distinto. Claudia no hablaba, pero su silencio era otro, el de quien está aprendiendo. Cuando llegamos me abrazó sin decir palabra. No era un abrazo de culpa, sino de respeto. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta y añadí una nueva línea. Hoy mi hija me vio por fin. Y por primera vez en muchos años, dormí con el corazón liviano. Había tardado toda una vida, pero lo había conseguido. Mi mayor conquista no era el dinero, ni el negocio, ni los ahorros. Era recuperar mi dignidad frente a los ojos de quien me había olvidado. 2 semanas después, Claudia recibió una invitación que parecía escrita por el destino. Era el cumpleaños número 60 de su suegra, doña Teresa Garza, esa misma mujer a quien había puesto en un pedestal cuando me dijo que había conquistado todo sola. El mensaje decía: cena formal en el Hotel Alameda, asistir con familia. Claudia vino a mostrarme el sobre, con la mirada dudosa. Mamá, no sé si debería ir. Claro que sí, hija. A las lecciones no se les huye. Se enfrentan. Pasó todo el día en silencio, eligiendo un vestido sencillo que yo misma le ayudé a arreglar. Cuando terminó de alistarse, se acercó a mí. ¿Quieres venir conmigo? No, respondí con una sonrisa. Esta es una cena para los que creen que todo se conquista solos. Ella bajó la mirada, pero me abrazó antes de salir. Gracias, mamá, por todo. Esa noche, mientras yo cenaba sola en casa, encendí una vela y recé. No por mí, sino por ella. Porque entendiera de una vez que la vida no se mide en lujos, sino en las veces que uno se levanta sin que nadie lo note. Horas más tarde, el teléfono sonó. Era Claudia. Mamá, ¿puedo pasar por ti? Quiero que vengas, por favor. Su voz sonaba temblorosa, diferente. Acepté sin preguntar. Algo en su tono me dijo que esa noche iba a cerrarse un ciclo. Cuando llegamos al salón, la fiesta estaba en su punto. Luces, música, risas falsas y copas de vino caro. Doña Teresa estaba en el centro, rodeada de gente que le reía cada palabra.
Vestía un conjunto de seda color vino y joyas que brillaban como si quisiera competir con las lámparas del techo. Al verme entrar, frunció el ceño con esa cortesía hipócrita que usan los ricos para ocultar el desprecio. «Ah, usted debe ser la mamá de Claudia», dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Así es», respondí tranquila. «Y usted, la mujer que conquistó todo sola, ¿verdad?» Hubo un silencio breve, cortante. Claudia me miró asustada, pero yo no tenía rabia, tenía serenidad. «Bueno, hago lo que puedo», respondió doña Teresa incómoda. «Seguro», le dije. «Aunque conquistar con herencia y contactos es más fácil. Algunas tuvimos que empezar con una máquina de coser y las manos rotas». La gente alrededor bajó la voz. Claudia se puso de pie, nerviosa. «Mamá, por favor». Pero Teresa se adelantó. «Ah, ya entiendo. Usted es de las que confunden sacrificio con mérito. No todo el mundo nace para triunfar». Yo asentí. En eso tiene razón. Pero algunas nacimos para resistir, que es más difícil que triunfar. Hubo un silencio denso. El esposo de Teresa, un hombre corpulento y de bigote gris, carraspeó para cambiar de tema. Pero Claudia, con la voz temblorosa, dijo algo que nadie esperaba. «Mi madre trabajó toda su vida sola, me dio estudios, casa, comida, todo. Y yo la humillé comparándola con usted. Fue mi peor error». Doña Teresa intentó sonreír, incómoda, pero Claudia continuó. «Usted dice que conquistó todo sola. Mi madre no presume lo que conquistó, lo demuestra cada día, con dignidad». La gente alrededor aplaudió suavemente, sin entender del todo qué ocurría, pero sintiendo que presenciaban algo verdadero. Yo miré a mi hija, y en ese instante, todo el peso de los años se me cayó de los hombros. Había esperado tanto tiempo para escuchar algo así. Solo la abracé. «Ya aprendiste, hija», le susurré al oído, «y eso vale más que cualquier fortuna». Nos retiramos antes de que terminara la cena. En el coche el silencio era cálido, no incómodo. «Mamá», dijo de pronto, «quiero ayudarte con el taller. Quiero que me enseñes todo lo que sabes». «¿De verdad?» «Sí, quiero reconstruir lo que tú empezaste. Quiero conquistar, pero contigo». Al escuchar eso, mis ojos se humedecieron. La vida tiene su propio sentido de justicia. A veces no te devuelve lo que perdiste, pero te da la oportunidad de terminar lo que empezaste, con quien menos esperabas. Esa noche, al llegar a casa, dejé sobre la mesa el ramo de bugambilias que Claudia me había regalado días atrás. Las flores estaban marchitas, pero aún conservaban color. Las toqué con cuidado y pensé, así es el amor de una madre. Puede secarse, pero nunca muere. Luego abrí mi libreta azul y escribí una última línea. Hoy no solo me vio, hoy me entendió. Cerré el cuaderno, apagué la luz y sonreí. Porque finalmente comprendí que mi verdadera conquista no fue criar una hija perfecta, sino enseñarle, con mi ejemplo, a no repetir mis silencios. Los días siguientes a aquella cena parecían sacados de otra vida. Por primera vez en muchos años, mi casa volvió a tener ruido. El de la máquina de coser, las risas, las conversaciones al mediodía. Claudia se levantaba temprano, preparaba café y me acompañaba al taller. Era extraño verla ahí, donde había crecido entre rollos de tela y cajas de hilos, pero ahora con otra mirada. Ya no era la hija impaciente que soñaba con escapar, sino una mujer que quería entender. «¿Por dónde empiezo, mamá?», preguntó el primer día. «Por escuchar», le respondí. «El hilo siempre avisa cuando está a punto de romperse». Ella me miró, confundida, pero con el tiempo comprendió que no hablaba solo de costura. Le enseñé a medir, cortar, rematar, a tener paciencia con los clientes y con las telas caprichosas. Cada día era una pequeña lección de vida disfrazada de trabajo. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a tejer también nuestra relación. Una tarde, mientras revisábamos unos pedidos, Claudia me miró y dijo: «Mamá,
Siempre pensé que coser era algo menor, pero ahora veo que aquí hay más arte que en cualquier oficina. Sonreí. El arte no está en lo que haces, hija, sino en cómo lo haces. Con el tiempo, el pequeño taller volvió a prosperar. Marisol nos enviaba encargos desde la boutique de la ciudad, y algunas clientas nuevas llegaban por recomendación. El letrero de madera que decía Costuras Morales volvió a colgarse en la puerta, restaurado y brillante. Los vecinos pasaban y saludaban. ¡Qué gusto verla trabajar otra vez, doña Rosa! Y mire, con su hija, así da gusto. En las noches, después de cerrar, nos sentábamos frente al ventilador con 2 tazas de té. Claudia solía hablar de sus planes. Mamá, quiero modernizar el taller, abrir una página en línea, subir fotos, vender en todo México. Hazlo, hija, le decía. Yo ya conquisté lo mío. Ahora te toca conquistar lo tuyo. Pero hubo un momento, una escena pequeña y silenciosa, que para mí significó más que cualquier palabra. Un día vino al taller una clienta nueva, una mujer elegante con un bolso caro. Miró alrededor y dijo, con tono despectivo, ¿aquí cosen ustedes mismas? Pensé que era una tienda más grande. Claudia la miró directamente y respondió con firmeza. Sí, aquí cosemos nosotras, a mano, con dedicación. Lo que ve no es lujo, es trabajo. La mujer sonrió incómoda y se fue sin encargar nada. Cuando la puerta se cerró, Claudia volteó hacia mí. ¿Viste eso, mamá? No me rebajé. Lo vi, hija, respondí, y tu abuela estaría orgullosa también. Esa noche lloré en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Por fin había aprendido. Un domingo, mientras ordenábamos las telas, Claudia encontró mi cuaderno azul sobre la mesa. ¿Puedo leerlo? Ya es tuyo, le dije. Lo que está ahí te pertenece. Pasó horas leyéndolo, hoja por hoja, como si estuviera descubriendo un tesoro. Al final me abrazó y dijo, «Mamá, esto es un libro. Deberías publicarlo». Reí. Nadie leería la historia de una costurera. Te equivocas, respondió. La leerían todas las mujeres que alguna vez fueron subestimadas. Fue entonces cuando lo entendí. Mi legado ya no era el dinero ni el taller, sino el ejemplo. Mi historia seguiría viva en ella, en cada palabra, en cada puntada. Semanas después, Claudia presentó su proyecto, Hilos de Vida, Taller Morales, un espacio donde se enseñaba costura gratuita a mujeres mayores y madres solteras. Usó parte de mis ahorros, con mi permiso, para convertirlo en realidad. El día de la inauguración me entregó un sobre. «Esto es para ti», dijo. Dentro había una placa de bronce que decía, «En honor a Rosa Elena Morales, quien nos enseñó que la mayor conquista es no rendirse». No pude contener las lágrimas. La abracé fuerte mientras las cámaras de los celulares grababan y los vecinos aplaudían. Nunca imaginé que mi vida sencilla acabaría siendo inspiración para otras mujeres. Esa noche, de regreso a casa, abrí mi libreta azul y escribí una nueva página. El hilo que me unía a mi hija ya no se rompe. Ahora somos 2 costureras del mismo destino. Y al cerrar el cuaderno, entendí que no necesitaba más pruebas, porque al final no fue la vida la que me devolvió lo perdido. Fui yo quien, con aguja y paciencia, volvió a coser los pedazos rotos de mi propia historia. Pasaron los meses y el taller se transformó en algo que ni yo misma habría imaginado. Cada semana llegaban mujeres de todas partes, jóvenes con sueños rotos, madres solteras buscando una oportunidad, abuelas con manos cansadas pero alma inquieta. Claudia les enseñaba con la misma paciencia que alguna vez yo tuve con ella, y cuando la veía guiarlas, sentía que estaba mirando una versión mejorada de mí misma. El pequeño espacio se llenó de risas, hilos de colores y el sonido constante de máquinas cosiendo esperanza. Las paredes, antes vacías, ahora estaban cubiertas con fotos de los primeros grupos, recortes de periódico y un cartel grande en el centro que decía «Hilos de vida, aquí remendamos telas» y corazones.
Yo me sentaba en una esquina, observando todo. Ya no necesitaba estar al frente. Solo disfrutaba del murmullo de las mujeres compartiendo historias, de los olores de café y tela nueva, de las voces que decían: «Doña Rosa, gracias por creer en nosotras. Usted nos dio más que costura, nos devolvió el valor». Claudia solía presentarme como la fundadora, pero yo sabía que lo que realmente había fundado era algo más profundo, una cadena de dignidad. Un día, mientras preparábamos una exposición de los trabajos del taller, Claudia se me acercó con una sonrisa tímida. «Mamá, ¿te acuerdas de la carta que escribiste cuando me gradué y nunca me diste?» Me quedé inmóvil. «¿Cómo sabes de esa carta?» «La encontré en tu libreta azul». «¿La leíste?» «Sí, y lloré todo el día». Guardamos silencio unos segundos. Entonces añadió: «Quiero que esa carta sea el prólogo del libro que estoy escribiendo. Se llamará La costurera invisible. Es tu historia, mamá». Me quedé sin palabras. «Yo no quiero fama, hija». «No es por fama. Es para que otras mujeres como tú sepan que no están solas». Acepté. No porque quisiera contar mi historia, sino porque entendí que había llegado el momento de dejarla volar, igual que a ella. Esa noche, mientras escribía las últimas líneas de mi cuaderno azul, recibí un mensaje inesperado. Una foto. Era doña Teresa Garza, la suegra de Claudia, posando con un vestido del taller. Debajo, un texto: «Felicitaciones por su proyecto. Mi nuera me contó todo. Tiene razón, algunas conquistas no necesitan ruido». Sonreí. La vida tiene un sentido del humor curioso. La misma mujer que fue símbolo de mi humillación ahora llevaba puesta una de nuestras creaciones. Claudia me abrazó al ver mi expresión. «Mamá, parece que tus puntadas llegan más lejos de lo que imaginabas». Los días siguieron su curso, tranquilos, dulces. A veces, mientras el sol entraba por la ventana, recordaba los años duros, el frío, el cansancio, las lágrimas silenciosas. Y en lugar de dolor, sentía gratitud, porque todo aquello me había traído hasta aquí. Un sábado por la tarde, el taller estaba lleno. Claudia preparaba café, las alumnas conversaban animadas y yo cosía el borde de una colcha con paciencia. Una niña de unos 7 años se me acercó. «¿Usted es la abuela Rosa?» «Así me dicen, sí. Mi mamá dice que usted le enseñó a no rendirse». La miré a los ojos y sonreí. «Entonces, enséñale tú a otra persona cuando crezcas. Ese es el trato». La niña asintió muy seria, como si hubiera firmado un pacto sagrado. Cuando el sol empezó a caer, me quedé sola en el taller. Apagué las luces, dejé la máquina en silencio y abrí por última vez mi cuaderno azul. Las hojas estaban llenas. Cifras, recuerdos, frases, lágrimas secas. En la última página escribí: «Si estás leyendo esto, recuerda. Las manos que cosen también pueden construir destinos. No hay costura más fuerte que la de una madre reparando lo que la vida rompió». Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa, junto a una foto de Claudia y yo en el taller. No como símbolo de final, sino de continuidad. Esa noche, mientras me acostaba, escuché el murmullo del viento colándose por la ventana. Pensé en todas las veces que había sentido soledad y en cómo ahora ese mismo silencio sonaba distinto. Ya no era vacío, era paz. Y antes de dormir me dije a mí misma en voz baja: «Lo lograste, Rosa Elena, lo conquistaste todo, pero sin perderte a ti misma». Pasaron los años. El letrero de Hilos de Vida, Taller Morales, seguía colgando en la misma esquina del barrio, pero ahora las paredes estaban pintadas de un azul suave y las vitrinas mostraban vestidos firmados por nuevas generaciones de costureras. Yo ya no estaba ahí todos los días. La edad me había vuelto más lenta y los huesos ya no respondían con la misma fuerza. Pero cada vez que cruzaba esa puerta, me recibían con un coro de voces que decía: «Buenos días, doña Rosa».
y en sus sonrisas encontraba la recompensa de una vida entera. Claudia dirigía el taller con la misma energía que yo tuve en mis mejores años. Había heredado no solo mis manos, sino también mi templanza. A veces la observaba desde lejos, dando instrucciones, resolviendo problemas, escuchando a cada mujer con atención. Y pensaba, sí, por fin entendió lo que significa conquistar sola, pero sin olvidar de dónde viene. El libro La costurera invisible había sido un éxito modesto, pero profundo. Lo usaban en programas comunitarios para inspirar a mujeres mayores a emprender, y las entrevistas en la radio siempre terminaban con la misma pregunta: ¿qué fue lo que más le enseñó su madre? Y Claudia respondía siempre igual, que el hilo que une a una familia no se corta, se cose de nuevo con amor y paciencia. Una tarde de verano, el cielo de la ciudad se tiñó de dorado y sentí que el tiempo me estaba susurrando algo. Le pedí a Claudia que me acompañara al taller, aunque ya estaba cerrado. «Quiero ver una última vez las máquinas encendidas», le dije. Ella no preguntó por qué. Encendió la lámpara principal y el reflejo iluminó el polvo flotando en el aire. El mismo brillo que vi aquella primera vez que encendí mi máquina hacía casi 40 años. «¿Sabes, hija?», murmuré. «Siempre pensé que mi vida se mediría por lo que perdí, pero ahora entiendo que se mide por lo que dejé cosido detrás de mí». Ella me abrazó sin hablar. Nos quedamos así largo rato, con el sonido del motor suave de la máquina llenando el silencio. Luego apagué la luz y le dije: «Ahora te toca a ti. El hilo sigue». Un año después el barrio entero se reunió en el taller. En la mesa principal, entre flores y fotos, estaba mi cuaderno azul, abierto en la última página. Claudia, vestida con un sencillo traje blanco, sostenía una hoja doblada. Mi carta. Con voz firme, la leyó frente a todas las alumnas, vecinas y amigas que llenaban el lugar. «Hija, si lees esto, ya estaré en otro lugar cosiendo estrellas al cielo. No llores por mí. No dejes que la vida te haga olvidar lo que te enseñé. Que ninguna herida es tan profunda que no pueda remendarse con amor, y que el verdadero lujo no está en lo que se tiene, sino en lo que se comparte. No temas al hilo que se rompe, porque siempre habrá otra aguja dispuesta a empezar de nuevo. Gracias por ver en mí lo que yo siempre vi en ti. Con todo mi amor, tu madre, Rosa Elena». Cuando terminó de leer, el silencio se hizo tan profundo que hasta el viento se detuvo. Y entonces, como si fuera señal del destino, una niña, la misma que años atrás me había preguntado si era la abuela Rosa, levantó la voz: «Sigamos cosiendo por ella». El murmullo creció, se mezcló con aplausos y risas. Claudia miró hacia el retrato en la pared. Una foto mía sentada frente a mi máquina, con las manos manchadas de hilo y una sonrisa serena. Y dijo: «Sí, sigamos cosiendo por ella, y por todas las mujeres que aprendieron a no rendirse». El sol entraba por la ventana del taller, iluminando el cuaderno azul. Una corriente de aire pasó y giró sus páginas, hasta detenerse en aquella última línea. Lo conquisté todo, sin perderme a mí misma. Y así, entre telas, agujas y voces de mujeres, el nombre Rosa Elena Morales dejó de ser solo una costurera. Se convirtió en un hilo invisible que seguiría uniendo generaciones enteras, porque al final las verdaderas conquistas no se heredan, se enseñan, puntada a puntada.